El análisis de datos para la optimización del rendimiento laboral es un proceso que utiliza técnicas y herramientas de análisis de datos para identificar áreas de mejora en el desempeño de los empleados y tomar decisiones informadas para optimizar su rendimiento. Aquí se presenta una definición detallada de cada etapa involucrada en este proceso. Recopilación de datos. La primera etapa implica recopilar datos relevantes sobre el rendimiento laboral de los empleados. Estos datos pueden incluir métricas de rendimiento predefinidas, como la productividad, la calidad del trabajo, los tiempos de respuesta, el cumplimiento de objetivos, etc. Además, se pueden recopilar datos adicionales, como las interacciones del empleado con sistemas informáticos, las respuestas de encuestas de satisfacción laboral o cualquier otra información que pueda ser relevante para comprender el rendimiento laboral. Preparación de datos. Una vez que se han recopilado los datos, es necesario prepararlos para su análisis. Esto implica limpiar los datos, eliminar valores atípicos o datos erróneos, así como asegurarse de que los datos estén en un formato adecuado para el análisis. Además, es posible que sea necesario combinar los datos de diferentes fuentes para obtener una imagen completa del rendimiento laboral. Análisis exploratorio de datos. En esta etapa, se realiza un análisis exploratorio de los datos para obtener una comprensión inicial de los patrones, tendencias y relaciones existentes. Esto puede implicar el uso de técnicas de visualización de datos, como gráficos y tablas, para identificar patrones claros o anomalías en el rendimiento laboral. Análisis estadístico. En esta etapa, se utilizan técnicas estadísticas para realizar un análisis más profundo de los datos. Esto puede incluir el cálculo de medidas de tendencia central y dispersión, análisis de correlación entre diferentes variables, pruebas de hipótesis para determinar la significancia de ciertas relaciones, análisis de regresión para identificar factores que influyen en el rendimiento, entre otros. Identificación de áreas de mejora. Basándose en los resultados del análisis de datos, se identifican las áreas de mejora en el rendimiento laboral. Esto puede implicar identificar patrones de bajo rendimiento en ciertos empleados o departamentos, identificar factores que contribuyen a un rendimiento deficiente o identificar oportunidades para mejorar procesos y prácticas laborales. Toma de decisiones. Una vez que se han identificado las áreas de mejora, se deben tomar decisiones informadas para optimizar el rendimiento laboral. Esto puede implicar la implementación de programas de capacitación y desarrollo, la reasignación de tareas o responsabilidades, la revisión de los procesos de trabajo, la introducción de incentivos o medidas de reconocimiento, entre otros. Seguimiento y evaluación. Por último, es importante realizar un seguimiento continuo del rendimiento laboral después de implementar las mejoras. Esto implica recopilar datos actualizados, realizar análisis periódicos para evaluar el impacto de las mejoras y realizar ajustes según sea necesario. En resumen, el análisis de datos para la optimización del rendimiento laboral es un proceso que abarca desde la recopilación. El análisis de datos para la optimización del rendimiento laboral es un proceso que implica examinar detalladamente los datos disponibles para identificar áreas de mejora y tomar decisiones informadas para aumentar la eficiencia y productividad en el trabajo. A continuación, te proporcionaré una descripción detallada de las mejoras características que puedes identificar a través del análisis de datos. Identificación de tareas y procesos ineficientes. Al analizar los datos relacionados con el rendimiento laboral, es posible identificar tareas o procesos que consumen mucho tiempo o recursos innecesarios. Esto puede incluir actividades redundantes, retrasos en la comunicación o procesos manuales que podrían automatizarse. Al identificar estas áreas, se pueden implementar mejoras para agilizar los procesos y optimizar el tiempo y los recursos utilizados. Análisis de la asignación de recursos. El análisis de datos puede ayudar a identificar si los recursos disponibles se están utilizando de manera efectiva.
Por ejemplo, si se detecta que ciertos equipos o empleados están trabajando por debajo de su capacidad, se pueden realizar cambios en la asignación de recursos para equilibrar la carga de trabajo y mejorar la eficiencia global. Identificación de patrones de rendimiento. El análisis de datos puede revelar patrones y tendencias en el rendimiento laboral. Por ejemplo, se pueden identificar horas del día o días de la semana en los que el rendimiento es más bajo, lo que puede sugerir la necesidad de ajustar horarios de trabajo o proporcionar capacitación adicional en momentos específicos. Del mismo modo, también se pueden identificar momentos de mayor productividad, lo que permitiría aprovechar esos periodos para tareas importantes o asignaciones críticas. Evaluación del rendimiento individual. El análisis de datos puede proporcionar información sobre el rendimiento individual de los empleados. Esto puede incluir métricas como la cantidad de trabajo completado, la calidad del trabajo realizado o el cumplimiento de los plazos. Al evaluar el rendimiento individual de manera objetiva, se pueden identificar áreas de mejora para brindar retroalimentación constructiva y diseñar planes de desarrollo personalizados. Análisis de satisfacción y compromiso. A través del análisis de datos, es posible medir la satisfacción y el compromiso de los empleados. Esto se puede lograr mediante encuestas de satisfacción laboral, análisis de datos de retroalimentación y medición de la rotación de personal. Identificar los factores que influyen en la satisfacción y el compromiso puede ayudar a implementar mejoras en el entorno laboral, como programas de bienestar, actividades de team building o ajustes en las políticas de recursos humanos. Monitoreo de indicadores clave de rendimiento, KPI. Los KPI son métricas que miden el rendimiento de una organización en relación con sus objetivos estratégicos. El análisis de datos permite el monitoreo y seguimiento de los KPI relevantes para el rendimiento laboral, como la productividad por empleado, el tiempo de respuesta a las solicitudes de los clientes o la satisfacción del cliente. Al identificar áreas donde los KPI no se cumplen, se pueden tomar acciones correctivas para mejorar el rendimiento general. El análisis de datos puede desempeñar un papel fundamental en la optimización del rendimiento laboral. Permite identificar áreas de mejora y establecer objetivos detallados para lograr una mayor eficiencia y productividad en el trabajo. Aquí hay algunos pasos clave para llevar a cabo un análisis de datos y establecer mejoras y objetivos. Recopilación de datos. Reúne datos relevantes relacionados con el rendimiento laboral. Estos pueden incluir datos cuantitativos, como métricas de productividad, tiempo dedicado a tareas específicas, resultados de ventas, errores cometidos, entre otros. También puedes considerar datos cualitativos, como encuestas de satisfacción laboral o retroalimentación de los empleados. Identificación de patrones y tendencias. Analiza los datos recopilados para identificar patrones y tendencias que puedan influir en el rendimiento laboral. Utiliza técnicas de análisis estadístico y visualización de datos para explorar la información y descubrir posibles relaciones entre variables. Identificación de áreas de mejora. Basado en el análisis de los datos, identifica las áreas específicas que requieren mejoras. Esto podría incluir problemas recurrentes, ineficiencias en los procesos, falta de habilidades o capacitación adecuada, o cualquier otra limitación que afecte el rendimiento laboral. Establecimiento de objetivos SMART. Define objetivos detallados utilizando el enfoque SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound. Los objetivos deben ser claros y específicos, medibles para evaluar el progreso, alcanzables dentro de un marco de tiempo razonable, relevantes para mejorar el rendimiento laboral y tener una fecha límite para su logro. Implementación de acciones correctivas. Desarrolla un plan de acción para abordar las áreas de mejora identificadas y alcanzar los objetivos establecidos. Esto puede implicar proporcionar capacitación adicional a los empleados, reorganizar los procesos de trabajo,
Mejorar la comunicación interna o cualquier otra medida que se considere necesaria para optimizar el rendimiento laboral. Monitoreo y evaluación continua. Establece un sistema de seguimiento y monitoreo para evaluar regularmente el progreso hacia los objetivos establecidos. Utiliza indicadores clave de rendimiento, KPI, relevantes y realiza análisis periódicos para medir los resultados y ajustar las estrategias si es necesario. Recuerda que el análisis de datos es un proceso continuo y dinámico. Es importante revisar y actualizar regularmente tus objetivos y acciones a medida que se obtienen nuevos datos y se identifican nuevas áreas de mejora. Además, fomenta la participación activa de los empleados y promueve una cultura de mejora continua en el lugar de trabajo. Para seguir viendo contenido, dar un me gusta y suscríbete a nuestro canal.